Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Gracias por acompañarnos a En Busca de Virtud. Te saluda Luz Ramírez. Estoy contenta de poder empezar esta semana en compañía de todos y cada uno de ustedes. Gracias por permitirnos entrar hasta tu hogar. Esta es la última semana de diciembre, es 28 de diciembre y el año se nos fue como agarrar espuma, súper rapidísimo. Desde ya le doy las gracias a todas por conectarse y por compartir este devocional, al cual le titulé en la mañana de hoy, Casas transformadas en hogares. El fin de semana, mientras estaba yo browsing por Facebook, encontré una nota que estaba siendo dirigida por parte del presidente de El Salvador hacia su pueblo salvadoreño y me conmovió mucho lo que él decía. Yo tengo un anhelo, un deseo, un sentimiento puro en mi corazón de bendecir a este pueblo salvadoreño. Así que el presidente Nayib Bukele repartió en una forma ceremonial a los damnificados, a las personas afectadas por las lluvias, 252 casas y él se tomó el tiempo de personalmente ir y entregar cada uno de estos llaves de las casas. Y él dijo una frase que a mí me llamó mucho la atención. Y él dijo, yo he propuesto en mi corazón darles una casa, pero es responsabilidad de ustedes convertir estas casas en hogares. Y eso me llamó mucho la atención, porque cuando me voy a la definición de qué es una casa, me doy cuenta que una casa es un edificio. Este edificio lo puede habitar alguien, una persona en singular o un grupo de personas, pero no porque lo estén habitando personas lo convierte en un hogar. Un hogar es aquel refugio en donde una persona vive, pero no solo habita allí, sino que es un lugar donde se siente seguro, es un lugar en donde encuentra calma y es un lugar en donde se encuentra paz. Y antes de seguir adelante, quiero darle un saludo a mi hermana Adriana Soto. Bendiciones, mi hermana, y saludos desde Nebraska. Dios me la bendiga, hermana. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir este video para que se llegue a otros hogares ahí por todo Nebraska. Que Dios me la bendiga y bienvenida a En Busca de Virtud. Hoy en esta mañana vamos a estar hablando cómo transformar casas en hogares. Amén. Bueno, antes de empezar, ¿por qué no oramos? Vamos a orar. Así le pedimos a Dios que Él nos dé revelación y que Él sea el que nos guíe y ponga la palabra justa y necesaria. La porción que usted y yo exactamente necesitamos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta mañana rogando tu misericordia sobre nosotros. En este día buscamos el pan de hoy, Señor. Sabemos que tú tienes una porción para cada uno de nosotros en este nuevo día y te pedimos que la podamos recibir con corazones alegres y gozosos y la podamos a valorar y apreciar y ponerla por obra. Te rogamos que seamos oidores, hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. Esa es la diferencia entre alguien que solo escucha y un discípulo. Señor, haz de nosotros discípulos al atender tu palabra cuando llega a tiempo y fuera de tiempo a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por su misericordia. Gracias a Dios que nos regala este día. Y vamos a estar hablando casas transformadas en hogares. Entonces, se dice que una casa se puede volver en un hogar, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a hacer eso? En el mundo secular, allá las personas que no tienen a Cristo en su corazón, cuando piensan en convertir una casa en un hogar, se detienen a llenar detalles o vacíos. Por ejemplo, lo hacen poniendo luces naturales, más ventanas
o más puertas o velas, candelas o lámparas, focos, de esos focos pequeñitos en todo el techo para traer la luz perfecta y crear esa atmósfera ambiental por medio de luces. También se cree que se puede hacer de una casa un hogar si le pones plantas, la llenas de plantas por todo el recorrido del hogar, porque lo verde da esa sensación de vida y de naturaleza y absorbe todo ese vibras negativas de acuerdo a la gente del mundo. Entonces, los elementos naturales hacen sentir al hombre más conectado con Dios. Entonces, en el deseo de convertir la casa en un hogar, pues, se ponen plantas alrededor de la casa. También se puede optimar por una simplicidad, no muchos adornos, no muchos cuadros en las paredes, algo sencillo, pero uno de los elementos básicos o esenciales para convertir de la casa en hogar es el orden en las finanzas, el orden en los labores del hogar, en lo aseado, el orden en horarios, cada quien tiene un horario. Por ejemplo, decía mi abuelita cuando estábamos niños, aquí no se puede llegar después de tal hora, porque aquí no es hotel. O abuelita, ¿puedo llegar tarde? No, porque usted es una niña de casa, es una niña de hogar, usted no puede llegar después de las 10 de la noche porque no se ve bien, es incorrecto. La noche es para las personas que tienen un desenfreno en su vida y no para ustedes. Entonces, también se puede tener la idea de que para convertir una casa en un hogar hay que poner espejos alrededor de las paredes, tal vez esos aromas, esas cositas que usted conecta en las paredes y a través de la electricidad están encendidos on and off y ahí están soltando un aroma agradable. O en la mañana se levanta temprano y abre todas las ventanas para que entre el aire fresco y salgan los aires ya contaminados. Eso se llama ventilación. Entonces se cree, bueno, vamos a convertir esta casa a un hogar y la vamos a ventilar todos los días. También para poderla convertir en un hogar se escogen colores cálidos en las paredes o colores que hagan un contraste que cree una combinación de sentimientos o sensaciones, colores que te hagan sentir con vida, que te hagan sentir alegre, pero que no sean groseros, se dice en un idioma, en otros grotescos, colores que no sean muy llamativos, sino placenteros al ojo. Entonces, la persona crea este grupo de requisitos y dice, ya he creado un hogar. Pero hacer de la casa un hogar lleva mucho más de eso. Entonces te preguntarás, bueno, si ya tengo las luces, las plantas, los espejos, los aromas indicados, ¿cómo hago de mi casa un hogar? ¿Qué hace una casa un hogar? Y fíjate que yo encontré esta nota y la voy a compartir con ustedes, donde dice que se cree que la palabra hogar viene de una antigua palabra que señalaba el lugar donde se encendía el fuego. Entonces, ya pues sí era como un tipo pozo y ahí se echaba la leña y ahí se encendía el fuego. Entonces era un, una hoguera o un lugar como tipo, como tipo montañita y se acumulaban mucha madera y se prendía el fuego y ahí era una hoguera. Entonces, la palabra hogar se cree que viene derivada de allí y porque alrededor de la hoguera se reunían los padres a contarle historias a los hijos. Entonces hacían su leña, como decir una fogata, su leña en una fogata y se sentaban los papás y los niños alrededor y los papás pasaban historias o leyendas o anécdotas o mitos o enseñanzas valiosas para la vida en estos espacios. Recuerde que antes, en los tiempos de antes de la tecnología, no había luz y era una forma de las familias pasar tiempo en unidad, en comunidad. Yo estudié historia y en historia te enseñan
que por ejemplo las familias, eh, ¿cómo se llama? Nativas y las nativas, las personas indias nativas en Estados Unidos se reunían así, hacían sus fogatas, sentaban a la tribu alrededor de la fogata y pasaban sus enseñanzas de boca en boca. Y así era como preservaban sus leyendas, preservaban sus creencias, preservaban sus ritos a través de este tipo de costumbres. Entonces se cree que la palabra hogar viene de ahí. Entonces quiere decir que hogar es poder transferir a tu siguiente generación una creencia, un pensamiento, una convicción, una tradición. Y es en ese momento donde se crea la unidad, la cercanía, donde de alguna forma arropas a tus pequeños y les dices, todo va a estar bien. No importa dónde estés, siempre vas a tener un lugar a donde volver y sentirte seguro. Entonces, yo recuerdo que mi abuelita no exactamente prendía una fogata, pero sí recuerdo que mi abuelita usaba todo tiempo libre o cualquier ocasión para decirnos una historia, o para decirnos una anécdota, o para decirnos un evento que a ella le sucedió y le dejó una historia en su vida. Y ahora que ya somos adultos, entre mis hermanos, mis hermanas y yo, a veces decimos, oh, como mi abuelita decía, o te acuerdas tal historia que contó la abuelita. Entonces el hogar es ese lugar donde el hijo va a recibir la enseñanza adecuada, donde va a recibir esos principios morales y éticos para ser próspero en la vida. Entonces, tener un hogar es ese lugar donde tú siembras amor, es el lugar donde estás poniendo la semilla de amor en cada uno de tus pequeños. Pero si no hay un hogar, entonces los hijos, el esposo, la familia se ve abrazada por un ambiente frío, un ambiente áspero, un ambiente no de refugio, un ambiente en donde no hay donde esconderse, te sientes desprotegido. Entonces, eso es triste vivir en casas de marfil, en pisos de oros, pudiera ser, pero no son hogar, no son hogar. Hay lugares que son sumamente humildes, y lo digo humildes en la forma de no hay lujo en esas cuatro paredes, pero se han convertido en un hogar, en ese lugar donde no hay discusiones o no hay chismes o no hay calumnias entre uno y el otro, o sentimientos de venganza o deseos de hacer daño a la otra persona, o deseos de avergonzar a la otra persona. Entonces, pidámosle a Dios de que nos dé la sabiduría para formar ese hogar en nuestras casas, que podamos crear ese lugar seguro donde cualquier persona pueda llegar a refugiarse, nuestros hijos, nuestra mamá, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, que puedan encontrar en nuestro hogar un lugar seguro. Entonces, encendamos la llama del amor. En Primera de Corintios 1:10 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo les ruego que todos estén siempre de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Entonces, para poder tener un hogar, un lugar seguro, tenemos que seguir todos estos pasos. Lo primero que nos está aconsejando Primera de Corintios 1:10 es que estemos de acuerdo. Entonces pongámonos de acuerdo, el esposo con la esposa, los papás con los niños y la familia que vive en ese hogar con los individuos que están fuera del hogar. Por ejemplo, todo hogar tiene sus propias reglas, todo hogar tiene sus propios límites, todo hogar tiene sus propias tradiciones. Entonces, la persona que va a entrar a lo íntimo de tu hogar tiene que llegar sabiendo que tiene que respetar las reglas de este nido de amor, de este lugar de refugio. Entonces, no puedes permitir que ningún intruso o ningún outsider, no sé cómo, sí, no sé si se diga igual, ninguna persona que no es parte de tu núcleo familiar venga a imponer nuevas reglas
o nuevas tradiciones o nuevas creencias o alterar el orden en tu hogar. Entonces, para eso hay que estar todos de acuerdo. ¿Qué te ofende a ti? Oh, no me gusta que pongas la música muy fuerte a las 10 de la mañana. Pero aunque ya es un poco tarde, pero es muy temprano para mí y no me siento cómodo. Ok, perfecto. No vamos a poner música antes de esta hora. Pongámonos de acuerdo. Bueno, me gustaría que siempre limpies tus cosas cuando terminas de hacer algo. Perfecto, vamos a hacer eso. ¿Qué más te gustaría que lleguemos a un acuerdo? Bueno, tú limpias el baño el lunes, yo lo limpio el viernes. Perfecto, estamos todos de acuerdo. Entonces, es llegar a un acuerdo de qué va a hacer cada quien en el hogar, cuál es la responsabilidad de cada quien en este hogar, qué es lo que se espera de cada persona que compone el hogar. Entonces hay que ponernos de acuerdo que si se va a comer, qué no se va a comer, qué si se puede ver en la tele, qué no se puede ver en la tele, qué quieres que se evite por completo. O, por ejemplo, ayer en son de broma estábamos reunidos en familia y una persona estaba a punto de opinar acerca de un asunto que estaba aquí entre los niños y dijo, uno de mis hermanos dijo, bueno, yo lo que sé es que a mí me contaron una vez de que había una mujer que decía, cada vez que discuto con mi esposo, siento que me duele aquí, el corazón me duele. Y el doctor le dijo, bueno, le voy a dar la solución a su problema. Cada vez que sienta que va a discutir con su esposo, agarre una botella de agua, péguele un trago a la botella de agua y ahí sostenga el agua, no la pase. Entonces va a evitar discutir con el esposo. No de siempre su opinión. Hay conversaciones que no requieren tu opinión. Resérvatela. Ok, llega la mujer y empieza el esposo así un poquito gruñón y enojado. Entonces ella viene y sigue el consejo y toma el vasito de agua y dice, se acabaron los problemas y se le fue el dolor del corazón. Esto nos empezamos a reír y luego de ahí en adelante se convirtió tipo broma. Estábamos haciendo, decorando galletas y de repente dijo, no, no la decores así, tómale el vaso de agua, tómale el vaso de agua. Y ya está la persona así. Y dice, sí, es cierto, si deja que decores su galleta como quiera, tú decora tu galleta. Entonces es una buena práctica decir, hay cosas en las que sí vas a poder opinar y hay cosas en las que no vas a poder opinar. Entonces tenemos que saber eso. La otra es, ese fue punto número uno, ponernos de acuerdo. Dice, no haya divisiones entre ustedes. Muchas veces hay enojos no arreglados. Entonces, si no se arregló el enojo, se crea una barrera y esa barrera, si no se arregla, se crea una división. Y esa división va creciendo hasta crear una gran rivalidad. Entonces necesitamos resolver los problemas por muy pequeños que sean, porque así vamos a evitar caer en divisiones. A veces mantenernos neutrales. Hay una riña entre un hijo y otro hijo. Lo mejor es darle el consejo a los dos y orar y esperar que ellos arreglen el problema en lugar de tomar un lado. Si es posible hacerlo así, porque a veces tomar un lado del otro crea riñas entre los hijos. Entonces, ya que sea un tema muy delicado y de verdad necesites tomar una posición firme del lado de uno de ellos, entonces sí hay que hacerlo. Pero en las cosas pequeñas es importante no tomar favoritismos, no tomar posiciones de injustas, porque aparte de que no agrada a Dios, crea divisiones en el hogar. Y dice, vivan en armonía. Dice la palabra de Dios que no dejemos que nuestro enojo esté presente al siguiente día. No permitas que el sol se ponga sobre tu enojo. Hay que perdonar. Perdonemos para poder mantener la armonía, la paz, que no haya ese sentimiento de pesadez, que no haya ese sentimiento de resentimiento, de enojo, ¿verdad? Entonces también dice, pensando y sintiendo de la misma manera. Entonces, para poder crear un hogar seguro es un constante vivir en sacrificio. Bueno, a mí no me gusta jugar básquetbol, pero por la armonía del hogar
y tratando de tener todos el mismo pensamiento, me voy a sacrificar y media hora de básquetbol no le hace daño a nadie. Entonces, esos son principios para mantener un hogar. Efesios 4:32 dice, sean buenos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, seamos buenos, seamos compasivos, no seamos vengativos, sino que perdonémonos los unos con los otros. Y Colosenses 3:8 al 10 y el 14 dicen, pero ahora dejen todo esto, dejen el enojo, la pasión, la maldad, los insultos, las palabras indecentes. No se mientan los unos a los otros, puesto que ya han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían, y se han revestido de la nueva naturaleza, del nuevo hombre que se va renovando a imagen de Dios, su Creador, para llevar a conocerlo plenamente. Sobre todo, revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Hay que vestirnos de amor porque ese es el lazo de la perfecta unión. Amén. Entonces, un hogar es aquel lugar en donde vivimos, es aquel lugar en donde sentimos un lazo emocional. Y además de tener ese lazo emocional, es aquel lugar que te hace sentir confortable y seguro. Es aquel lugar donde tienes ya esa edad adulta y tienes un problema o una situación difícil y dices, solo sé que si vuelvo a casa me voy a sentir seguro. O es esa palabra que esperas oír de tu papá o de tu mamá que te va a decir, no te preocupes, todo va a estar bien. Tú sabes que esas palabras no cambian para nada la situación de tu problema, pero sabes que hacen una diferencia en tu corazón porque es ese lugar donde te refugias. No te preocupes, todo va a estar bien. Entonces, ya con esas palabras te sentiste mucho mejor. Entonces, es ese lugar donde dices, si tan solo pudiera llegar a casa, todo va a estar bien. Si tan solo pudiera volver a casa, todo se va a sentir mejor. Entonces, ¿no sería grandioso que cada miembro de nuestra familia supiera que hay un lugar en donde va a estar bien? Van a un lugar afuera y todo se ve bonito y llamativo y dicen, todo brilla muy bonito, pero no es mi hogar. Mi hogar es así cálido, es es perfecto porque está lleno de amor, de un ambiente de paz, está lleno de comprensión, de un buen consejo, de el aroma perfecto. Entonces tu hogar debería de ser ese lugar de refugio para los tuyos. Tu hogar debe de ser ese lugar en donde los que amas encuentran sanidad de un problema, sanidad de un sentimiento, sanidad de una experiencia negativa. Ese es el lugar en donde puedes llegar a renovar fuerzas, donde llegas, te refugias y no regresas a tu vida cotidiana igual, sino con esas fuerzas renovadas. Entonces, mira a tu alrededor, mira alrededor de tu hogar. Tal vez las paredes tienen el color perfecto, las ventanas, el número de ventanas adecuadas, el olor ambiente necesario, pero tal vez necesita ese toque especial que lo convierta en un lugar de refugio. Entonces, haz una lista. ¿Qué puedo hacer para empezar este 2021 con una casa transformada a un hogar? ¿Cómo transformo mi casa en un hogar? Ya he hecho este cambio, este otro cambio, pero necesito seguir haciendo cambios. ¿Qué puedo hacer? Y haz una lista. ¿Cómo creo de mi casa un lugar de refugio, un lugar pacífico? Entonces, tener un hogar es donde tu familia pueden vivir no solamente cómodamente, sino es ese lugar donde tus niños van a encontrar un desarrollo saludable, un balance en sus vidas para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, veamos cuáles son los... Dios te bendiga, Jasmine Franco. Bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son los enemigos del hogar? El egoísmo.
cuando no quieres sacrificarte. Ese es un enemigo del hogar. Cuando dicen, vamos a ir todos al parque, ay, no, yo no. Ay, es que porque hoy está muy frío, está lloviendo. El viernes estábamos cocinando, hicimos tamales y yo miraba a los niños ya llevaban la tercera película y yo dije, no, hay que hacer algo diferente. Entonces dije, voy a ir a caminar y había chispeado, unas gotitas habían caído y los que estábamos pues calientes de tanto cocinar decían, ay no, está frío. Dije, bueno, pero pues hay que sacar los niños, ni modo. Entonces ya nos alistamos, ya cuando vieron los demás adultos que nos estábamos alistando, dijeron, yo también, y se apuntaron, la mayoría se apuntaron, salimos y ya no llevábamos ni media calle cuando nos cae la lluvia. Y ahí tuvimos todos que correr porque fuimos alrededor así de la casa, y llevábamos lámparas, entonces íbamos corriendo y los niños oían las risas, ya pisaste el agua, ya te metiste en el charco y las risas y hubiéramos esperado, hubiéramos traído un paraguas y unos riéndose, otros corriendo y se volvió toda una experiencia. Cuando llegamos a la casa era esa armonía bonita. Imagínate que todos hubieran dicho, no, ya no voy, no, es que muy frío, no, es que está lloviendo. Entonces, si nos hubiéramos evitado una memoria tan bonita como esa, y cuando no hubo egoísmo, creamos un recuerdo, una experiencia que los niños no van a olvidar, ni nosotros tampoco. Otro enemigo del hogar es el orgullo, la falta de perdón, el desorden, las malas actitudes o las actitudes equivocadas. Allí es donde a veces se nos pone a prueba. Las actitudes correctas son las que hacen que se preserve lo íntimo del hogar. Entonces, para este año 2021 di, ¿qué actitudes tengo que corregir para crear de mi casa y transformarla en un hogar? ¿Qué ambiente quiero provocar en el año 2021, ya que 2020 se me ha ido de las manos? Entonces te animo a que le des otro vistazo a tu hogar y a la manera en la que la gente interactúa en tu hogar y que revises cuáles son los cambios necesarios para que haga reconciliación, haya fe, haya alabanza y adoración a Dios en tu hogar y adopta las medidas necesarias de forma paciente, de forma transicional, no agresivamente, para que no sea algo brusco en un cambio. Hay cambios que pueden ser bruscos, hay otros que no. Tú juzga de acuerdo a cómo tú conoces los miembros de tu hogar. Lo que sí te aconsejo es busca hacerlo de una forma transicional, divertida y con el apoyo de tu pareja y con el apoyo de todos los que están en ese hogar, porque acuérdate que tienen que estar todos de acuerdo. Amén. Entonces, ese es el devocional de esta mañana. Oro para que haya sido de bendición a tu vida. Me alegro de estar aquí con cada uno de ustedes. Muchas gracias por compartir este video y nos vemos el día de mañana con otro devocional a las 8 de la mañana. Que Dios te guarde, te bendiga, te prospere y en estos últimos días del 2020 hay que hacer una lista de lo que no logramos y lo que necesitamos tener listo para empezar un año victorioso el 2021. Que Dios te bendiga.